Damos la bienvenida a Ángel Zúñiga, al que es muy difícil ver en Madrid, porque lo normal desde hace un cuarto de siglo es que se le encuentre por las calles de Nueva York, que él conoce probablemente mejor que nadie. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que teníamos la ilusión de tenerte aquí en este programa y me complace mucho que hayamos llegado por fin al momento de dialogar acerca de tu vida, de tus inquietudes, de tu obra. Todo el mundo cree que eres barcelonés, pero en realidad tú eres navarro. Sí, nací en Pamplona, el año 1911. Lo que ocurre es que muy pronto, creo que al año y medio o 2 años, tus padres te llevaron a Me Barcelona. llevaron a Barcelona y me he criado en Barcelona, que es donde están mis raíces. O sea que te consideras barcelonés. Sí, si me he de considerar algo, barcelonés. La verdad es que sobre la obra de Ángel Zúñiga hay muchísimo que hablar, porque es una obra bastante amplia que ha abarcado muchos géneros, desde el teatro y la novela, a la crítica de cine, la crítica de teatro, la crítica literaria, el ensayo y fundamentalmente sobre todo el artículo periodístico, porque tú has escrito tal cantidad de artículos que podrías, si los encuadernaras todos, dar una buena ristra de volúmenes. Una enciclopedia. Una enciclopedia. Has escrito mucho. Pues cada día un artículo y llevo 26 años escribiendo, así que imagínate lo que representa esto. Por otra parte, has hecho que los españoles conozcan realmente de una manera increíble, casi al dedillo, cada una de las cosas que tú has tenido oportunidad de conocer y de vivir. Pues creo que sí, en fin, dentro de mi no natural modestia, pues creo que sí. Porque una de las cosas que se celebran de tu estilo periodístico, de tu capacidad de corresponsal, es precisamente la de desentrañar el secreto de las cosas, dar con los detalles más significativos y más reveladores, explicarlo con una prosa sobria, que sin embargo es muchas veces una prosa llena de hallazgos, rica, sugerente, de modo que son artículos en los que por otra parte hay también una interpretación, un juicio personal de las cosas, no solo una documentación y una primera mirada, ¿no? Creo que sí, he hecho lo posible, estando en Nueva York tantos años, primero, los primeros años, de conocer a fondo el país. Luego, pues de recrearme en esos conocimientos y tratar, de la mejor manera posible, de hacerlos llegar al lector. Es poco frecuente el caso de un hombre que, por otra parte, teniendo una categoría periodística como la tuya, que antes de irte a Nueva York eras quizá una de las 4 o 5 firmas con más crédito, más prestigiosas y brillantes de este país, es poco frecuente que hayas aceptado quedarte en Nueva York tanto tiempo, ¿no? Soy muy abúlico y si realmente no me dicen márchese usted de aquí, yo no, por mí no soy capaz de tomar una determinación porque pienso, y si tomas una determinación y luego te sale mal, la culpa es tuya, si es la culpa de los demás ya no me importa. ¿En tu primer contacto con Nueva York la ciudad te deslumbró, te gustó? Me entusiasmó. Fui a Nueva York la primera vez en un viaje turístico, que estuve un mes, y visité Nueva York, Filadelfia, Boston y Atlanta. Y me gustó tanto que mi ilusión era vivir en Nueva York. Y en fin, lo conseguí. Ahora estoy bastante desilusionado. ¿Por qué? Porque son muchos años, el país ya no me dice nada. ¿Ha cambiado? Ha cambiado, he cambiado yo, naturalmente. Y entonces, realmente, lo que tengo muchas ganas es de volver a mi España. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues si Dios quiere este año, cuando cumpla 70 años. Al cumplir 70 se acabó Nueva Pues si York. puedo sí, acabaré. Tengo que pagar al fisco norteamericano lo que tengo que pagar y entonces pues ya me volveré a ver qué pasa en España. De los lugares donde has vivido en Nueva York, ¿a cuál le tienes un especial afecto? De los que he vivido en Nueva York, el principal es cuando viví 6 años en un barrio que le llaman el Village, que es de escritores, pintores y gente de mal vivir. Y quizá por una cosa y por la otra y por la demás allá, me gustó mucho vivir allí. Además se vive muy tranquilamente, como en un pueblecito, el sitio más tranquilo del mundo. Dicen las gentes de Nueva York que es un poco un rincón europeo y casi parisino, ¿no? No, eso no. Eso son ilusiones que se hacen los norteamericanos. No hay nada como Europa. ¿Qué toques europeos tiene Nueva York? Bueno, tiene toques europeos, los restaurantes son buenísimos, los hoteles son buenos, el teatro hay mucha cosa y se hace mucha cosa, el cine ya no hablemos porque se hace mucha cosa europea. Entonces, en realidad, tiene siempre un contacto con Europa.
Con España menos, porque no se hacen muchas películas españolas, por decir que se hacen poquísimas, muy pocas películas. No se proyecta casi nada de nuestro cine allí. Pues muy poco, incluso últimamente hicieron 2 semanas de cine español para lanzar películas españolas, incluso vinieron ya con títulos en inglés. Y fue mucha gente, pero luego ningún empresario ha contratado esas películas. O sea que yo no fui más que un día pensando que las vería en cualquier cine, y no las he podido ver. ¿A qué lo atribuyes? ¿A que es un cine que tiene poco gancho? Porque una población hispana hay mucha Sí, en pero Nueva York, lo que ¿no? sucede, sí, hay una población hispana muy grande. De varios millones de Pues personas. al menos 1,5 millones de puertorriqueños. Pero el puertorriqueño que hay en Nueva York es muy agradable persona y muy buena gente, pero es de cultura inferior. Entonces, pues hay un periódico en español que está muy mal redactado y es realmente infamante. Me acuerdo de una editorial, un titular que pusieron una vez, dice, hijo mata a padre sin causa ninguna. Sin causa justificada. Sí, bueno, pues me parece muy bien. Y es una gente pobre que viene a Nueva York, porque en Puerto Rico la densidad demográfica es muy grande y no pueden vivir. Entonces, claro, aceptan los oficios más humildes y los camareros, en el hotel, en todas partes. Pero es gente bastante buena y sana. Y luego tienen mucho amor a España, cosa que es muy de agradecer, porque a pesar de estar ya 90 años casi fuera de aquel reducto, y a pesar de la labor norteamericana, pues siguen siendo y siguen queriendo mucho a lo que llaman la madre patria. Y hay un detalle muy gracioso, que la moneda de 25 centavos norteamericana le llaman una peseta. Esto tiene gracia. Vamos a decir a nuestros amables espectadores que según Román Gubern, Ángel Zúñiga fue el pionero en los años 40 de una nueva sensibilidad que las generaciones más jóvenes allá en el 60 se complacieron en descubrir. José María Castellet, por su parte, ha escrito que Zúñiga ha sido un mediador cultural con una doble mediación, la constructora y la desmitificadora, que significó un provechoso ejemplo de dialéctica cultural rica en enseñanzas casi metodológicas. Eugenio Dors, el maestro Dors, escribió que Zúñiga sabe muchas más cosas de las que escribe y de las que dice, pero hay que darle oportunidad para escribirle y decirlas a sus anchas. Eso, hay que darme la oportunidad, que no siempre me la dan. No siempre te la dan. Siempre me la dan. Pero tú has tenido oportunidades de escribir prácticamente casi todo, ¿no? Podría haber escrito mucho más. Pero lo que me sucede, que si me ponen límites, entonces me escondo en mi concha y no hago nada. La verdad es que lo que ha hecho a Ángel Zúñiga quizá más importante en esos años 40 de que habla Román Gubern es el ejercicio de la crítica cinematográfica y por otra parte una obra monumental tuya, agotada hace muchos años, que es esa historia del cine, en esos 2 densos e impresionantes volúmenes que tenemos ahí, que ha sido muy difícil para nosotros encontrar para poder exhibirlos aquí hoy y presentarlos en este programa. Esa historia del cine, muchos personajes relacionados con el cine, mucho más jóvenes, que han venido por aquí, se han sentado en esa butaca, desde Néstor Almendros a Cabrera Infante y a tantos otros de las generaciones de escritores y de cineastas de nuestro tiempo. Esa historia del cine ha sido un poco el libro en el que ellos han aprendido y han sentido alentar su vocación. Pues mira, te voy a decir, esto para mí no tiene gran importancia, porque desde muy niño he ido casi cada día o al cine o al teatro. Mi afición al cine fue tan tremenda, tan grande, tan colosal, que no me ha costado nada escribir esto, más que el trabajo de sentarme en una mesa y llenar cuartillas. Pero este libro lo que tiene es que es muy personal. Es una historia del cine, desde mi punto de vista, muy nutrido de fechas y muy nutrido de ideas, y entonces no me costó nada, y lo hice con mucho gusto. Es una pena que este libro, que se publicó me parece que fue en el 46 o 48, sí, 46 me parece. Este libro agotado no haya sido reeditado nunca. Bueno, por una simple razón, porque los editores me pagaron muy mal, y entonces no he querido enriquecer más a los editores y empobrecerme yo mismo. Vamos a hablar ahora un poco de la vida de Ángel Zúñiga y vamos a ir entreverando esa vida tuya, esos detalles de tu biografía con tu actividad literaria. Quedamos en que tu padre, con 1 año y medio, te lleva a vivir a Barcelona. Tu padre creo que era militar. Sí.
Y pasas una infancia realmente muy bien rodeado, porque tu familia fue una familia numerosa, ¿no? Fue una familia numerosa, con 3 hermanas y 2 hermanos, y me he criado a las faltas de mis hermanas. Y quizá esto me ha dado esa sensibilidad que me dicen que tengo. En fin, era el niño mimado porque era el pequeño. Y Eras el Benjamín de la familia. De la familia. Y mis hermanas, una de ellas se acaba de morir con gran disgusto mío, la última que me quedaba. He estado muy ligado a mi familia. A tus hermanas precisamente me parece que está dedicada a la historia del Está cine. dedicada a mi madre y a mis hermanas, Eso es. que me llevaron al cine. Te llevaban todos los días, ¿no? Sí, casi todos los días. Yo iba al colegio y a la salida del colegio ya sabía dónde estaban y me habían dejado la entrada tranquilamente. Y por eso he visto casi todo el cine, sobre todo hasta la que vino la Guerra Civil, lo había visto todo. Y luego el teatro, pues lo mismo. Me había visto todo el repertorio español y lo que hacían extranjero. Aparte de eso, de esa frecuencia con la que tú ibas al teatro y al cine, ¿qué otras cosas recuerdas así interesantes de tus primeros años, de tus años infantiles? Pues de los ¿Qué años, clase de niño eras tú? un niño muy travieso, muy juguetón y no pensaba más que en jugar. ¿Y estudiabas? Sí, pero muy mal. He Mal. sido muy mal estudiante. Muy mal estudiante. No te apetecía nada. No me apetecía nada. Es que no he admitido nunca la disciplina impuesta. Quizá porque en mi casa me dejaron hacer lo que quise, ¿no? Entonces, cuando me han querido imponerme una disciplina, reacciono muy mal. Si me dejan libre, entonces me la impongo yo mismo. Porque, en fin, pues lo he demostrado, que 26 años que llevo en Nueva York, pues cada día escribo y cada día me voy a la oficina y cada día voy a los sitios que hay que ir. Esto no me cuesta nada hacerlo. Si me lo imponen, entonces reacciono mal. ¿Era más duro este trabajo que el trabajo de la crítica que te obligaba? En aquellos tiempos se hacía así, salir del cine, ir a la redacción, Bueno, eso no a redactar de urgencia la Bueno, crítica. eso casi no lo he hecho nunca, porque te diré, antes de la Guerra Civil tuve la suerte que me llamaron La Vanguardia para hacer la crítica de cine. La crítica de cine en aquella época estaba muy mediatizada por el anuncio, y ahora supongo que también un poco. Y dije que no me veía capacitado para salir del cine, ir a la redacción y hacer una crítica. Y dije que no, afortunadamente, pues hubiese cogido la Guerra Civil en un periódico importante y quién sabe lo que hubiese pasado. Porque, en fin, vale más haber estado en el anónimo. Pero sí escribiste, me parece, ya antes de la guerra, no sé si en el Mundo Deportivo. En el Mundo Deportivo empecé a escribir este mayo, hará 50 años. O sea, medio siglo. En el Y fue 31. Sí, fue por pura casualidad. Yo iba a París en el primer viaje que me dejaron en casa salir, tenía 18 años, y unos amigos del Mundo Deportivo me dijeron, ¿por qué no haces unas crónicas de los estudios de Joinville, donde se hacían entonces las versiones en varios idiomas de las películas americanas? Y me dieron un pase y me fui tranquilamente a los estudios de Joinville, y entonces empecé a hacer estos reportajes y de allí empecé. ¿Ese fue tu primer viaje? Ese fue mi primer viaje. Bueno, mi primer viaje fue a Valencia a una final de fútbol, porque también he sido muy aficionado al fútbol en mi juventud. Ahora ya no. Ahora, el primer viaje al exterior fue a París. Sí, a París. Como todo el mundo de Barcelona. En Barcelona donde se iba a París, antes que venía a Madrid. Pero como yo soy en realidad hijo de padres castellanos, pues en cuanto pude vine a Madrid. Y me gustó muchísimo, y a Madrid he venido 50.000 veces. Es una ciudad que me encanta y donde tengo muchos amigos, donde lo paso muy bien, donde la gente es alegre, divertida, habla, se preocupa de uno mismo. A mí me encanta esta ciudad. Y los estudios de Joinville, que fueron los primeros que viste, de los muchos que verías más tarde, ¿qué te parecieron? Bueno, me enajenaron, porque cuenta que era la primera vez un chico muy joven que entra en los estudios. Y estaba, en aquellos estudios se estaba filmando Las luces de Buenos Aires, con Carlos Gardel, Gloria Guzmán y Olinda Bozán, donde nos reuníamos a comer en el comedor de los estudios. Yo estaba con unos ojos tremendos de grandes. Y una vez vino Gary Cooper a comer, con el cual no hablé, y estaba una actriz que se llamaba Olga Schekova, que ha muerto hace poco, que en el cine mudo que creo que era pariente de Chekhov, del novelista ruso. Era una mujer simpática. Y entonces también estaba por allí Roberto Rey. Que era uno de los astros de la época. Era uno de los astros de la época. Y estaba Antoñita Colomé, que no era nada.
una chica muy jovencita y muy mona y muy simpática, simpaticísima, Antoñita, con la cual tuve, pues, me venía a que le pidiera, a que le publicara una fotografía, pobre de mí, le digo yo. Y era muy simpática Antoñita, y luego también se colocó en el cine bastante bien. Y, en fin. ¿Hablaste con Gardel? Con Gardel hablé, y hablé con Gloria Guzmán, que después fui muy amigo de ella, porque a Gloria Guzmán la había visto de niño, estrenó Los Gavilanes en Barcelona, el papel de tiple cómica, y luego hizo una revista que se llamaba Bric-a-Brac, donde estrenó el No tenemos bananas en castellano. Y luego, incluso cuando estuve en Buenos Aires, hace unos años, la llamé por teléfono, que ha muerto hace poco, y la encontré muy, muy rara, muy extraña. Tenía graves problemas, la pobre Gloria. Ella es una mujer guapísima y muy simpática. Y vivió en Barcelona porque tenía un hijo en Barcelona. Un hijo casado con Blanca Negri. Que Blanca Negri supongo que está todavía en Barcelona. Que fue aquella artista que con Aladi hicieron unos números durante 3 o 4 años que se las daba de moderna y cantaba en inglés y cosas así. Que cuando eres joven y eres un poco snob, pues te gusta muchísimo. Ahora ya me da igual. Bueno, quedamos en que fuiste mal alumno en los estudios, tanto en los primarios como en los secundarios. Fuiste a una escuela religiosa, creo, Sí. ¿no? Pero a pesar de eso, No, nada, la disciplina nunca fue... Conmigo no había nada a hacer. Nunca fue de tu gusto. Tu afición a la lectura parece que la heredaste de tu Sí, padre, ¿no? En casa leíamos todos, incluso mis hermanas. Mis hermanas leían la novela rosa de la época, en fin, que también me las he leído todas. Pero ya mi padre pues tenía bastante gusto y leía los del 98 y en fin, que me costaba mucho, pero empecé, bueno, yo con quien empecé de verdad es con Alejandro Dumas. A los 9 años leí a Alejandro Dumas y me entusiasmaba. Incluso hace años, estando en Nueva York, vi Los Tres Mosqueteros en francés, que lo había leído en español. Dije, la voy a comprar, a ver qué tal es. Y me entusiasmó otra vez. Me gustó muchísimo. Gran novelista, Alejandro Dumas, con una gran imaginación. Y además, pues te enterabas de toda la historia de Francia. Hubiese preferido más enterarme de la española, pero aquí creo que había alguien que escribía también cosas así, pero nunca llegaron a mis manos. Después de Dumas, entras en los del 98, Sí. Azorín, Baroja, Unamuno, Benavente... Sí, bueno, Benavente ya de Ortega. Benavente de niño, pues ya ahí, porque como iba mucho al teatro, me he visto todo el repertorio. Todo de el Benavente, repertorio. todo el repertorio. Anoche precisamente estábamos hablando con Joaquín Calvo Sotelo del teatro de Benavente, que a mí me había gustado muchísimo, que creo que naturalmente ahora debe estar un poco difícil de hacer, porque es un reflejo de otra época, pero hay obras muy considerables en Benavente, al cual conocí y fui muy amigo de él en los últimos años. Era una persona educadísima, estupenda, muy agradable persona. ¿Trataste a Baroja también? A Baroja y a Azorín. Azorín mucho. Azorín incluso cuando me iba a América me vine a despedir de él. Estuvimos hablando, que estaba enfermo, pero estuvimos hablando. Y también me quise despedir de Ortega, al cual había ido alguna vez a su tertulia en la calle Bárbara de Braganza, pero Ortega estaba muy malo, ya con la enfermedad que lo mató. Ortega era una persona muy agradable, en fin, brillantísimo, un poco, ¿cómo te diré? Él llevaba toda la conversación y no había forma humana de meter bazas, ¿no? Así como Eugenio Dors era un hombre que te escuchaba. Y con Eugenio Dors tuve una gran amistad. Has manifestado siempre una gran admiración por Dors. Es que Dors para mí ha sido la mentalidad más clara y lúcida que ha habido en España en este siglo. Mucho más que nadie. Y se le puede leer todavía. Y como nunca se comprometió, me parece, con lo que sucedía, porque en fin, él colaboró con el franquismo, pero colaboró de una forma muy especial. La gente, yo hice la guerra en el bando republicano. Pero Ors creo que cuando llegó a Burgos, los intelectuales que había en Burgos dijeron, ya tenemos una gran figura. Porque no es cierto de que no hubiese intelectuales con el régimen anterior, creo que había muchos. Incluso Ortega volvió, y volvió mucha gente, que se habían ido porque era natural, habiendo una guerra, estábamos los que no nos quedaba otro recurso que quedarnos en Barcelona o en Burgos o donde fuera. Tú serviste en sanidad, ¿no? Sí, serví en sanidad. Yo no he cogido nunca un arma de fuego en la mano. Y de eso estoy muy orgulloso. Porque me parece que es una barbaridad matarse los unos a los otros.
La experiencia de la guerra, entonces, aunque no de una manera directa, te afectó de algún modo. Bueno, me afectó muchísimo porque estuve movilizado toda la guerra. Pero te voy a decir una cosa, que ahora la recuerdo con nostalgia, porque tenía 45 años menos. Y eso, no hay nada. Y no lo pasé mal. Lo pasé con, en fin, pues había poco que comer, tenía que ir a los hospitales. Lo pasé muy mal un mes cuando el ataque a Teruel, vinieron todos los chicos jóvenes, toda la juventud, con las piernas congeladas, se les caían los dedos de los pies. Eso lo pasé muy mal. Y el otro día, viendo la velada en Benicarló de Manuel Azaña, pensaba, mientras Manuel Azaña estaba buscando el adjetivo correcto para la frase, se estaba muriendo la juventud española. Y eso ya me puso un poco irritado. Quedamos en que después de la guerra civil, ¿tú has escrito ya antes, cuando llega la guerra? ¿O sí, has empezado a escribir ya en el noticiero? En el noticiero, sí. En el noticiero y en el mundo deportivo. En el mundo también. deportivo. Y después entré en Destino, el año 40, y luego entré en La Vanguardia. Lo de Destino, sin embargo, yo creo que fue lo que te dio a ti una mayor repercusión a todos los niveles. Fue el pedestal donde me Claro. lancé al aire. Y lo recuerdo con mucha simpatía los años de Destino. Era una revista que tenía en ese momento Sí, mucho. una constelación de gente muy brillante. Ah, muy bien. Y luego, como yo desde el principio de la Guerra Mundial estuve a favor de los aliados, pues era el único sitio que podía manifestar esa simpatía por los aliados. Que ahora, pasada la guerra y viendo lo que ha sucedido, pues se me ha enfriado mucho el entusiasmo. Sí. Muchísimo. Pero creo que es una barbaridad la guerra. la guerra es una barbaridad, Y que no- pero... Y que no hay derecho. ¿Y qué piensas tú que hubiera pasado si hubiera sido la inversa? Pues seguramente a mí me hubiese metido en un campo de concentración. Ahora, luego lo que hubiese pasado, también me metieron en un campo de concentración los nacionales cuando entraron, pero al cabo de 4 horas, recordando una película que se llamaba Soy un fugitivo de Paul Mooney, me escapé. Y me escapé casi lo mismo ¿Ah, que sí? en la película. Y yo me ponía a risa porque estoy seguro, segurísimo, que los que estaban de centinela me vieron marchar y no me dijeron nada. Bueno, tu primera crítica de cine en Destino se publicó exactamente en 1940. En Navidad del 1940, o sea, ahora he hecho 40 años. 40 años ya. Sí. Era una crítica que todo el mundo buscaba, que todo el mundo leía y comentaba. Era una crítica desmitificadora ya y en otro sentido explicaba muchas cosas que la gente no había tenido tiempo de acabar de entender. Me acuerdo, por ejemplo, la ferocidad con que tratabas a la pobre Mrs. Miniver, Mrs. que era una Miniver. cosa que comentaba, porque la Mrs. Miniver tenía un éxito tremendo, Tremendo, ¿no? sí. La señora, Pero la razón me la ha dado el tiempo. la señora Garson. Porque es que Gris Garson la quisieron imponer en la Metro Goldwyn Mayer como sucesora de Greta Garbo. Greta Garbo no ha tenido sucesor ninguno. Era imposible porque era una mujer especial, con un talento enorme delante de las cámaras, seguramente sin ningún talento para su vida personal. Yo voy a fumar y pido perdón a los que estén viendo esto porque fumo que no se tendría que fumar porque es un vicio estúpido. Pero he caído en él a los 45 años. Tú has tenido siempre una pasión verdaderamente ejemplar por Greta Garbo. Has visto en Greta muchas cosas, ¿no? Era estupenda. Y todavía ves las películas de Greta Garbo ahora y ella resulta mucho más moderna que todas las que hay ahora. El otro día me fui en Nueva York a ver una película que era muy mala, porque Greta Garbo ha hecho muy malas películas, muy malas. Una película que no valía nada, vulgar, que se llamaba Susan Lennox. Ay, ella está estupenda, ella está colosal, fenomenal. Dentro del Star System americano ella aportaba sin duda un toque distinto, ¿no? La de Muy otra diferente, cultura, claro. Muy diferente. Yo en el cine considero que han habido dos grandes artistas. En el cine mudo, Lillian Gish. Esta para mí ha sido la mejor actriz del cine mudo, incluso mejor que Greta Garbo. Era otra cosa, pero mejor que Greta Garbo. Tenía una cualidad lírica que Greta Garbo no ha tenido nunca, porque Greta Garbo en el fondo es una mujer dura. Es una mujer dura, y lo es en su vida personal, que no es nada simpática. Y Lillian Gish, en cambio, es una mujer etérea, espiritual. Yo me acuerdo de una película de Lillian Gish que se llamaba La vida bohemia, la adaptación de la Bohème, en que hay una escena en el campo que se pone a correr y John Gilbert va detrás de ella, que ella está estupenda. En cambio, Greta Garbo, en una película que se llama La dama misteriosa con Conrad Nagel,
empieza a correr el campo y como era desgarbada y alta, está fatal, está fatal. Lilian Gish fue, y vive todavía Lilian Gish, que tiene 84, 85 años, y a esta la he conocido mucho. A Lilian la has tratado. ¿A Greta también la conociste? A Greta la conocí una vez, pero muy poco simpática. O sea, yo que no me ha gustado nunca Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es muy simpática. Garbo es muy poco simpática. Marlene como persona, Como ¿no? persona simpaticísima. Pero como artista no te gustó. Bueno, como artista es una catástrofe. Sí. Una catástrofe. Pero es uno de los mitos, ¿no? Sí, bueno, la retrataba muy bien, salía bellísima, pero no, es que no se veía hacer nada la pobre Marlene. Pero en fin, se ha aguantado muchos años, que eso también es lo que digo yo. Si no eres muy buena actriz y te aguantas 50 años, pues algo debe haber. Porque Garbo, con todo su valer, pues lleva retirada más de 40 años. O sea, ha trabajado en el cine menos de 20 años y lleva retirada 40. Y afortunadamente, por su forma de ser evasiva, que no se trata con nadie, que es difícil, esquinada, pues esto le ha dado como un misterio, que el misterio no existe. Yo lo sé, el misterio. El misterio no se puede decir por televisión. Y decías que había dos personas, sobre todo, que habían brillado más que el resto en la historia del cine. Son ellas dos, Lilian Gish y Greta Garbo. Sí. Hablando siempre de mujeres. De mujeres, sí. ¿Y como hombres? Como hombres, naturalmente, Chaplin ha sido uno de los mejores. Y Buster Keaton, también fantástico. Tú has reivindicado a muchas estrellas del cine mudo. Bueno, es mi época, es cuando yo tenía una gran afición. Iba al cine y me quedaba con la boca abierta y lo pasaba bárbaro. Ahora ya no. Pues bueno, el cine es de otra manera. Al recuperar la palabra, pues se hizo realista el cine. Y este realismo cada vez más avanzado, cada vez más avanzado, ha dado paso al final, que es un cine tan realista, ya casi erótico y semi-pornográfico. ¿No te gusta el cine de ahora? El cine de ahora me gusta muy poco. Voy una enormidad, pero me gusta muy poco porque hay mucha violencia, mucho sexo, y el sexo solo está bien cuando lo hace uno. Pero verlo hacer no me divierte nada. ¿Y tú crees que estos astros del cine mudo de que tú hablaste tanto estarían vigentes en el cine de hoy? Por ejemplo, nada. Buster Keaton. Nada. Bueno, Buster Keaton, el pobre, lo machacaron. Lo machacaron. Ben Turpin, Fati. De Fati tú hablaste sí, mucho. Sí, pero Ben Turpin y Fati, estos fueron muy menores. El que era bueno era Harold Lloyd, aunque Lloyd. Ahora lo están revalorizando otra vez, porque hubo una época que estaba muy en decadencia. Este sí que vivía fantásticamente. Una de las cosas que tú has descubierto en un momento en que todavía estaba en una situación de emerger más o menos incipiente y que la detectaste cuando aquí, por ejemplo, los de Film Ideal todavía no habían llegado a eso, fue la aparición de Ingmar Bergman. Sí, fantástico. Ahora ya encuentro que se está repitiendo mucho y que luego, como toda la gente nórdica, es demasiado pesimista y se está repitiendo. Pero en fin, tuvo una aparición muy buena. Me pareció muy buena. Hay un libro que no hemos podido encontrar tuyo que también está agotado, que es una historia del cuplé. Sí, esa está agotada completamente. Hay otro libro que tampoco hemos podido encontrar, que es Barcelona y la noche, donde tú cuentas las noches del espectáculo barcelonés. Bueno, yo cuento paralelo y contra lo que dicen ahora, que después de la guerra lo pasamos muy mal, es posible que hubieran dificultades. Pero salimos de la guerra con unas ganas de vivir tremendas. Y los mejores años de mi vida son después de la guerra. Y entonces, en este libro, cuento todo lo que era Barcelona en aquella época. ¿Qué más quisiera Barcelona que ser como entonces? Pero Barcelona ahora es una especie de panteón donde no hay nada. Y que además, pues por la noche no ves un alma en la calle y te da hasta un poco de pánico salir, que es lo que dicen que pasa en Madrid también. Aquellas noches de Barcelona eran unas noches realmente prodigiosas. Pues muy simpáticas y muy agradables. Con todos los teatros funcionando, que ahora funcionan no muy hay. pocos, casi ninguno. No hay. Después había en verano las fiestas mayores, el Paralelo todavía tenía un cierto caché, había 2 o 3 musicals divertidos, el Bataclan era divertidísimo, donde trabajaba, y el Pompeya, donde trabajaba Bella Dorita, que ha sido la dulce de la pornografía. Yo me acuerdo, entre mis recuerdos, porque yo conozco a Ángel naturalmente hace mucho tiempo, recuerdo que un día fuimos con Ángel, que nos llevó a todos, César González Ruano, Francisco Lucientes y yo,
acompañados por Ángel, fuimos al Molino. Al Molino. Y ahí descubrimos a Bella Dorita. Fantástica Bella Dorita. Realmente todos estaban maravillados, decían que era una actriz excepcional, ¿no? Sí, estupenda. Porque era una manera de hacer el erotismo, más bien de sugerir que de ¿Qué decir. es lo que se tiene que hacer? Porque es como las películas de Lubitsch. En las películas de Lubitsch nunca has visto una escena en la cama. En fin, entraban en un cuarto y la puerta se cerraba, entonces tú ya te imaginabas lo que podían hacer, porque uno tampoco es tan corto de imaginación. Ahora no, ahora te los dan todo allí machacado y remachacado, que en fin, te entran ganas de levantarse y marcharse. Y yo me acuerdo que también fuimos con esos amigos y con otros a tu casa en la calle Ángeles, Sí. donde que era una casa muy interesante porque tenías una cantidad de recuerdos Sí. muy curiosos, tenías trajes de Raquel Meyer montados Como una lámpara. en una lámpara Era una lámpara. Era una sí, lámpara. era una lámpara. Era un traje de Lanvin con el que había cantado Bajo los puentes del Sena. Y ahora tengo el traje del relicario, el último que llevo, que lo voy a entregar al Instituto del Teatro, porque yo no voy a hacer nada con esto. Tenías una gran amistad con Raquel Con Raquel una gran amistad. y una gran devoción por ella, que era una mujer difícil. No, muy difícil, pero a mí me ha gustado siempre la gente difícil. La gente fácil, como es fácil para todo el mundo, me interesa mucho menos. Pero Raquel era difícil y no era difícil. Conmigo no solo tuvimos una vez una pequeña pelotera. ¿Y sabes por qué? Porque no consentía. Yo le dije una vez, mira Raquel, guapa. Dice, a mí no me llames guapa nunca más y no sé qué. Porque ella no quería ser guapa. Dice, yo he sido un artista, no he sido una mujer guapa. Y en eso está equivocada. No estaba equivocada en que era una gran artista. Pero mujer guapa, guapísima había sido Raquel. O sea que tú crees que las dos cosas, una gran artista y Era una mujer guapísima. Raquel cuando era joven, fantástica, maravillosa. Hay una parte de su historia, esa de su matrimonio con Gómez Carrillo, menos conocida, ¿no? Bueno, con Gómez Carrillo se llevaron muy mal. Con Raquel era muy difícil llevarse bien, ¿entiendes? Vamos, yo me llevé muy bien con ella, pero era una mujer difícil y era una mujer que le gustaba quedarse en casa, bordar, y entonces Gómez Carrillo, que era un sudamericano, le gustaba salir a los restaurantes, que lo vieran y todo eso, y eso a Raquel no le gustó nunca, jamás. Una vez me decía, la gente se cree que he sido muy feliz por ir por el mundo, dice, el sacrificio más grande de mi vida. Yo me hubiese estado en casa toda la vida. Pero bueno, eso se dice cuando lo has tenido todo. Y si no lo has tenido, entonces hubiese pensado, ¿quién hubiese podido ir por el mundo? Porque fíjate que Raquel, cuando debutó en Nueva York el año 26, las butacas valían, a ver si me acuerdo, $30. En aquella época, el año 36, el año 26, y tuvo mucho éxito. También en París. Bueno, en París ya era... En París fue delirante, ¿no? No va más, ¿no? En todas partes. Raquel cantaba como nadie y decía el cuplé como nadie, y además es en aquella época dichosa en que nadie salía cantando con el micrófono, porque les hubiésemos tirado las butacas al escenario. Raquel cantaba muy bien con una voz pequeñísima, que es la necesaria para el cuplé, porque el cuplé es el género ínfimo, pues por serlo tienes que tener una voz muy pequeñita. Las de ahora cantan con micrófono, gritan, berrean, como decía Raquel. Raquel era muy dura y muy agresiva hablando de sus colegas, ¿eh? Yo la visité en su casa un par de veces, una casa que tenía llena de gatos, sí, que recogía no se sabe de dónde, porque tenía todos los gatos del mundo. Y cada vez que hablábamos de cuando estrenó una canción u otra, a las que habían cantado sus canciones, las mismas canciones... Hoy, eso le molestaba, tenía... eso le molestaba extraordinariamente. Pero bueno, yo encuentro que no tenía que haberle molestado para nada, por la simple razón que Raquel las cantó de una forma que las demás quedaban en ridículo. Todas estas señoritas que actualmente todavía siguen cantando el repertorio de Raquel no hacen más que el ridículo. Tienen mucho éxito, porque ahora el éxito es muy fácil. Pues la televisión da un gran nombre, entonces para que te vieran millones de personas habías de estar 10 años trabajando. Ahora en una noche te ve todo el mundo en España. Y entonces era muy distinto, la prensa era pequeña, o sea, el triunfo, cuando se triunfaba, era de verdad. Me dijeron que Raquel te dejó su cama. Tengo la cama de Raquel, que es una maravilla, que se la regaló la emperatriz Eugenia. ¿Esa la tienes en tu casa de la calle Ángeles? No, en Sitges. En la casa de Sitges. Donde el primer día que dormí con ella, casi soñé con Raquel. Era una mujer estupenda. Y una mujer muy simple y muy sencilla de gustos. Mira, tenía una peinadora que está en el mercado de San José, en la Boquería,
que el año 11, cuando debutó en el Arnau, que fue el primer paso en grande de ella, pues la fue a visitar dentro y dice, ¿usted qué hace? Dice, yo soy peinadora, pues véngame a peinar. Y ya cuando era tan famosa, la seguía peinando la peinadora de la plaza. Que eso demuestra lo que era Raquel, ¿sabes? Una mujer muy sencilla. Tú conociste también a otras grandes del cuplé, ¿no? Por ejemplo, a Pilar Alonso. Pilar Alonso, que acaba de morir. Ha muerto. Ha muerto ahora. Vivía en Madrid hace muchos años. Se casó, tuvo un éxito como no tienes idea. El año 20, cantaba antes en castellano. Yo la había visto en un teatro de Barcelona que se llamaba el Salón Doré, que estaba donde está el Teatro Barcelona. Y allí la había visto cantando en castellano. Luego se pasó al catalán, el año 20, al Dorado, que era un teatro que estaba en la Plaza de Cataluña. Y tuvo un éxito. Pero es que no tienes idea del éxito de Pilar Alonso. Y luego, el año 24, empezó a no gustar, se había pasado. Y entonces se retiró y se casó muy bien, y vivía en Madrid, este año ha muerto. Y... Tú te sabías todos los cuplés de memoria. Recuerdo que en esas visitas a tu casa, sigo sabiendo. Primero tenías todos los discos, aquellos de Baquelita, de 78 revoluciones 78. Por minuto, y nos ponías los discos, que no solamente eran de cuplés, tú eras aficionado también al jazz, tenías cosas de música de cine, yo creo que tenías desde el Desfile del Amor a Benny Goodman y Jack Hilton, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo los cuplés y el Charleston, que era una cosa que a ti te gustaba mucho entonces. Es mi época. Yo soy de la época de Charleston. En fin, cuando salió, cuando vino a España, que debía ser el 26. A París llegó el 25 con la revista negra, que venía Josephine Baker. Y luego a Barcelona, que llegaba entonces siempre más atrasado, porque no había los medios de comunicación de ahora, vino el 26 y fue un delirio. Todo el mundo bailaba el Charleston, era tremendo. En fin, y parecía que iba a durar mucho y no duró. Así como ahora el rock, llevamos ya 20 años de rock, que es hora de que acabe, porque es una tabarra. Quizá, no es porque sea mayor, es porque es una tabarra. Y cantabas casi todos los cuplés, los conocías. Eso me lo sé de memoria Tú todos. podrías haber escrito realmente una enciclopedia mucho más grande que ese libro que hiciste. Lo sabía todos. Pues porque iba mucho al teatro. En casa íbamos casi... ¿Tú te atreverías a cantar un poquito? Sí, pero no canto. Pero de un fragmento de uno de los cuplés que más te gustaran entonces. Porque es que tú le dabas un sabor. Cantar. Pero bueno, si no, pero como un señor Juan. Mira, el cuplé que más me ha gustado de Raquel Meyer es uno que se llamaba Serranillo. Serranillo, no me mates, gitanillo. Este lo cantaba como no se puede cantar mejor, sin hacer nada. Porque el triunfo de Raquel es que no hacía nada. Yo recuerdo que estando en Japón, fui a ver el Teatro No, que es un teatro muy complicado y muy difícil. Y entonces yo tenía que ir a comer con el embajador. Y salió una señorita, que bueno, era un señor, porque allí los hombres hacen el papel de mujer, con una máscara, y estuvo una hora en el escenario casi sin hacer nada. Y dije, mira, me recuerda a Raquel Meller. Estupendo, fantástico. Es esto, la economía en los medios, porque las que se desgañitan, las que gritan, las que accionan, las que dicen, pues lo tengo tarumba y todo, eso es fatal. Raquel en el gitanillo no se movía, más que una vez levantaba el brazo así, y nada más. En todo el cuplé permanecía en un lado de la escena y allí se pasaba el rato cantando. Entonces no quieres cantar nada. No sé cantar. Pero hombre, si lo cantabas muy bien. Bueno, pero en fin. Entre amigos, no como una estrella, sino como un... Que no me atrevo. Como un señor de la calle. No me atrevo. Bueno, hablábamos antes de la historia del cine. Yo creo que debemos detenernos un poco más en este libro, porque insisto en que tiene un texto de calidad excepcional. A él se han referido gran cantidad de nombres muy famosos e ilustres de nuestro tiempo, porque dicen que sirvió de guía no solamente a los jóvenes, sino que también aportó criterios insólitos a las minorías cultas. Es una obra decisiva para la formación de muchos aficionados españoles que la buscan en las bibliotecas, que es donde solo se puede encontrar. Habría que animarte entonces a llegar a un acuerdo con tus editores para Lo veo difícil. rehacerla. Lo veo muy difícil. La estética cinematográfica de Zúñiga, dicen tus estudiosos, se movía entonces entre dos polos. De un lado el cine europeo de autor y de otro el cine americano. Dicen que, por ejemplo, en un momento en que autores como Murnau, von Stroheim, Carné y otros estaban ya considerados como ejemplares de una vanguardia prehistórica casi extinguida, tú descubrías en ellos valores permanentes que no solo brillan en las obras propias, sino que luego se trasladan incluso al cine americano. Sí, mira, el cine alemán de los años 20, que ha sido el mejor cine europeo que se ha hecho, mucho mejor que el cine francés ya antes de la guerra. Y estos cada año daban
el golpe con una película nueva, con una técnica nueva, con unas iluminaciones nuevas. Era un cine realmente fenomenal. Y debido a eso, los americanos, para evitar la competencia, se llevaron a todos. Se llevaron a todos y se quedó diezmado el cine alemán. Y el cine americano siempre ha tenido, en aquella época, ahora ya no, ahora es pesimista y violento, pero en aquella época era optimista, era gracioso. Era la época de la famosa comedia americana, la ¿no? comedia americana que no existe, porque no quería más que entretener a la gente. Y ahora quieren lanzar un mensaje. Y estamos hartos de mensaje que lo envíen por la Radio Corporation of America. ¿Qué era para ti Lubitsch, por ejemplo? Lubitsch era un gran director de comedias ligeras. Capra. Capra colosal, optimista, colosal. Me gusta más que Lubitsch, porque Lubitsch, contra lo que la gente dice que era un hombre de gusto refinado, tenía detalles de mal gusto horrorosos. Muy malo. No, Capra era estupendo. Yo no le he conocido nunca a Capra, ni a Lubitsch tampoco. A mí el que más me ha gustado americano ha sido Kim Vidor. Kim Vidor. Kim Vidor. Hizo una película que para mí en el cine mudo es la mejor película americana. Aquí se llamaba Y el mundo marcha. Fantástica sí. película. Sí. Y luego era una traducción, la traducción exacta hubiese sido La multitud. Esa es una gran película. Y él personalmente es un hombre encantador. John Ford. Hombre, John Ford en el western ha sido colosal. Colosal. ¿Le has conocido? Sí. Persona muy poco agradable de conocimiento. No podías hablar en serio con él. Inútil. Era totalmente inútil. Pero me dio una guía. ¿Sabes las películas de él que se hacen todas en un desierto donde hay unos promontorios enormes? Me dijo cómo ir allí. Y he ido varias veces. Y es un paisaje sensacional. Que se llama Monument Valley. Y está en la frontera del estado de Utah y Arizona. Norte de Arizona y sur de Utah. Eso es fantástico. Fantástico, fantástico. Es que el paisaje norteamericano, sobre todo en los estados del oeste, es realmente que no lo hay en ninguna parte del mundo. George Cukor. George Cukor ha sido una segunda categoría. Pero que han tenido siempre las mejores estrellas en la mano. Sí, ha sido un gran director de mujeres, pero en fin, siempre lo he considerado una segunda categoría. Hitchcock. Hombre, Hitchcock, puedo decir casi que lo descubrí, si se puede decir, porque el año 35 presentó su primera película en Barcelona en el Cine Astoria, que se llamaba El hombre que sabía demasiado. Y cuando toda la crítica salió diciendo que era una película vulgar, pues no, era una película colosal, y yo lo remarqué y luego enseguida hizo Los 39 escalones, que era una de las mejores películas de él. Y Hitchcock era una persona agradable, un poco ausente, con un gran desprecio a Hollywood, despreciaba a todo el mundo. Dice, a mí me contrataron pensando que me iban a explotar. No, he sido yo el que explotaba a los norteamericanos. O sea, un hombre gordo, en fin, agradable. Parece que conociste, yo creo que he visto algunas fotos tuyas con Mae West. Sí, hombre. Que es otro de los símbolos, que ha muerto hace poco también. Ha muerto hace poco. Pues mira, Mae West era un poco como Salvador Dalí. Esclavizada a su propia personalidad. Vivía pendiente de su imagen, de la imagen exterior, ¿no? Simpática mujer, ¿eh? Estuve toda una tarde con ella, me acuerdo el primer día, en la Universal, en los estudios Universal, y muy agradable mujer. Y luego nunca fue una actriz, fue una personalidad. Y tenía los epigramas eróticos, que en aquella época que no se hacía nada ni se decía nada, pues eran verdaderamente tremendos. Y además salvó a la Paramount, porque la Paramount estaba en bancarrota total y las películas de ella dieron tanto dinero que salvó de la bancarrota. Lubitsch no la podía ver ni pintura. Se odiaban a muerte. Y además Mae West tenía una cosa, no podías fumar delante de ella, y ni beber, ni bebió ni fumó nunca. Y después no tuvo ningún flirt con ningún hombre casado. En esto era moral. ¿Tú llegaste a conocer a Marilyn? A Marilyn, sí, la he visto, pero no la he conocido. No. ¿A qué gente más trataste y conociste en tus visitas a los estudios en Hollywood? Pues mira, a Mary Pickford. A Mary Pickford, la novia del mundo. Esa mucho porque estuve varias veces en su casa y una noche pasó una cosa divertidísima. Estábamos cenando ella y yo solos y me empezó a hacer escenas de sus películas. Mira, era una cosa entre monstruosa y tierna. Y era una alcohólica, Mary Pickford, totalmente.
En fin, tremendo. Este era el problema de toda la familia de Mary Pickford, el hermano, la madre y todo el mundo. Y estuvo casada con Douglas Fairbanks, que era un abstemio. Y entonces el pobre Douglas no podía soportar a la familia de Mary. Y Mary ha sido una gran mujer de negocios. Ha muerto riquísima, en fin. Y ya cobraba en el año 15, cobraba $10.000 a la semana y un tanto por ciento del importe de sus películas, de la taquilla. O sea que ha sido una mujer de gran calidad para hacer negocios. La Swanson. La Swanson la conocí en Barcelona, la Swanson. La Swanson, que ahora ha hecho sus memorias que me parecen que no tiene por qué explicar. Explica sus amores con el padre de los Kennedy y que iban en viaje a Europa con la mujer de Kennedy y su marido. Entonces dice, yo no sé si la mujer de Kennedy se daba cuenta de nuestros amores. Dice, pero si no se daba cuenta, era mejor actriz que yo. Y si se daba cuenta, era mejor actriz que yo. Pero dice tonterías, que tuvo un aborto. A nosotros que nos importa lo que hace esta pobre mujer, que haga lo que quiera. Hay otro personaje mítico del cine que yo creo que tú fuiste uno de los primeros que contribuyeron a darle esa aureola de mito. Hablo de Bogart, de Humphrey Bogart. Sí, pero a mí a Humphrey Bogart mucho no me ha gustado nunca, ¿eh? Pero fuiste de los primeros en ocuparte de él. Bueno, porque hizo una película que me gustó mucho que se llamaba El bosque petrificado. El bosque, sí. Que repetía el mismo personaje que había hecho en los escenarios de Broadway. Ahí estaba muy bien. Pero luego tiene esa fanfarronería norteamericana que a mí me molesta mucho. Porque ahora lo veo y la verdad... Bueno, y el doblaje ha sido una de tus obsesiones como crítico. Has dicho no solamente en la historia, sino en todas las críticas que has publicado siempre, que el doblaje debería estar prohibido. Sí, debería estar prohibido. Ahora ha cambiado un poco. Considero que el cine es un negocio antes que nada, más que un arte. Entonces, para mucha gente, pues en España o en Francia o en Alemania, que no entiende el inglés, pues le he dado la oportunidad de entender el diálogo. Lo que pasa es que las voces siempre son las mismas, se ve una cosa hueca, y le quitan valor a la película. Yo antes era implacable en esto. Ahora no veo ninguna película doblada, porque como estoy en América, pues todas son en directo. ¿Otro de los mitos es Minelli para ti? No. No. De los mitos del cine español, de que también te ocupas ahí. Citas sobre todo a Imperio Argentina, Estrellita Castro, Sí, Conchita pero estas no me han Piquer. gustado nunca, ¿eh? Nunca te han gustado. No. Y Conchita, la cual admiro mucho como tonadillera, fenomenal, en el cine no tuvo suerte nunca. Imperio, pues no sé, no quiero decir nada porque la pobre debe vivir, pero a mí nunca me dijo nada Imperio Argentina. Cantaba todo igual, cantaba igual una jota que un zorcico que un tango. Vamos a hablar un poco ahora de tu obra, porque los minutos se van tan deprisa y podríamos hablar tanto. Tú has dado 4 veces la vuelta al mundo. 4 veces la vuelta al mundo. 2 veces has hecho América Latina de punta a punta. América Española. América Española. Has hecho también el viaje por los mares del sur, Los mares del sur, desde Hawái a Tahití, Tahití y a es las precioso. Marquesas y qué sé yo, ¿no? Tahití es precioso. Sí. Mira, es un sitio que llegas y te han hablado mucho y piensas que te va a desilusionar. En cuanto estás en el aeropuerto dices, no, esto es mucho mejor de lo que me han dicho. Es fantástico. Muchas Lo que pasa es que está muy lejos. Muchas de las cosas que has visto y has vivido las has escrito, Sí, y están en algunos libros, de los cuales tenemos aquí 2. Caminos. En Caminos están mis 2 primeras vueltas al mundo, recogidas, arregladas, y están mis 2 primeras vueltas al mundo. Que es necesario hacerlo, por la simple razón que te das cuenta que hay muchas razas, muchas religiones y pueblos muy distintos. Llegar a la unidad de este mundo, que sería lo... Pero esto, desde el paraíso, se quebró. Manhattan Cocktail es un libro donde, como su nombre indica, se tratan temas sobre todo relacionados con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Hay otro libro que se llama USA, muy importante, que no tenemos aquí. Vamos a ver, ¿qué más libros? En libros de viajes está también Amanecer en China. Sí, mi viaje a China, que fue una experiencia estupenda, porque es un gran país y además Pekín es una ciudad fabulosa. Y los chinos muy simpáticos. Y además podías hablar con ellos, con los que hablaban en español, los guías, podías decirles de todo, así como en Rusia creo que yo no he estado nunca. Es muy difícil hablar con ellos y ponerles reparos. En China les ponías todos los reparos y se quedaban tan tranquilos. Decían, ya lo arreglaremos.
El año 50 fuiste galardonado con el Premio Calderón de la Barca Sí. para autores noveles de teatro y la obra se titulaba El demonio tiene ángel, que fue estrenada. Fue estrenada y no le gustó al público. No le gustó al No, público, no le gustó al pero público. tuvo mucho éxito en México y en Buenos En Aires. México y según en Buenos creo. Aires gustó. No mucho éxito, no. Fue bien. Fue bien. Que era lo que tenía que haber pasado en Barcelona si no se hubiese armado el lío contra mí de resultas de la primera comedia, del estupendo Juan Pérez. El estupendo Juan Pérez, que le estrenó a la compañía Vico Carbonell. Vico Carbonell, Y que fue un escándalo, pues, fue un escándalo de éxito. pero fue un escándalo que la gente se puso todo el mundo contra mí. Porque no te acordarás, era una comedia donde demostraba que la gente... Eso fue en el Borrás. No, esto fue en ¿Eso el dónde fue? Poligrama. En el Poligrama, sí. Demostraba que la gente no había aprendido nada de la guerra y continuaba tan estúpida después de la guerra como antes de la guerra. Y como claro, era gente de alta sociedad, pues la gente de alta sociedad de Barcelona, un poco provinciana, pues estaban a matar conmigo. Pero es que estaban aludidos muy directamente. No estaban aludidos. Si hay una mujer al cual el marido la engaña, hay 100.000 mujeres que la engañan. Decían, no, es que es esta, lo ha hecho por esta. Es una tontería muy grande. En fin, una falta. Porque a mí sale un periodista que es un cretino en la televisión o en el cine o en el teatro y siempre pienso que es otro compañero, pero yo no. Otras obras de teatro, El mundo como representación, piezas Sí, cortas. pero eso no existe nada. ¿No? No existe Gibraltar, nada. Esta no se han estrenado porque La guerra para acabar con la guerra. para acabar. Los críticos de entonces entendían que tú eras un hombre especialmente dotado para hacer teatro. Pues sí, pero no me trataron bien tampoco. No, por la simple razón, debido a mi carácter, ¿eh? Esto la culpa es mía. Porque yo nunca he formado corrillos con los demás críticos, ni, en fin... Has sido muy independiente. He sido sí. muy independiente. Y las independencias se pagan mucho y las sigo pagando. Porque hay mucha gente que no, vamos, que no me las acepta. Dice, este señor que se ha creído que es tan independiente. Y es lo que se ha de ser, independiente. Porque es la única forma de formar un juicio y de corroborarlo y de sostenerlo. En cuanto a la narrativa, hay una novela, que es esta de ahí, Pan y Fútbol. Sí. Esta es una nueva edición corregida. Es la historia de un hombre que se resiste a renunciar a ser el mismo, a pesar de que está muy dotado para el espectáculo y desdeña el éxito por lo que tiene de falaz y de aniquilador. La vida de los muertos, cuentos traducidos al ruso, según creo. Sí. Y otros cuentos dispersos en revistas y luego publicados también y traducidos al ruso. En ensayo está la historia del cuplé, la historia del cine, ambos agotados, Tiempo ganado, Palabra del tiempo. En libros de crónicas y viajes, Barcelona y la noche, Norteamérica a la vista, Manhattan Cóctel, Caminos, USA y Amanecer en China. Hay 3 libros en preparación que son El Dorado Oeste, Varieté y El equipaje de AZ. Ángel Balbuena Prat, en su Historia de la literatura española, ha escrito que en el periodismo, el ensayo y la producción dramática es un fino y penetrante artista, Ángel Zúñiga, pues no lo sabía esto. de certera crítica y aguda intuición. Oye, pues no lo sabía, me das una alegría porque además, apenas le he conocido a Ángel, pero era muy buena persona, que el pobre le estuvo desterrado un poco porque había colaborado con la guerra. Pues sí, con la guerra la gente colaboraba porque tenía que vivir. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Vamos, yo no colaboré porque tuve la suerte que me movilizaron. Pues si no, seguramente hubiese colaborado, en fin, hubiese seguido escribiendo. Pero ¿qué vas a hacer? Al que tenía una zapatería no le dijeron nada por vender zapatos. El 10 de octubre de este año 1981 cumplirá 70 años. 70 añitos. Mirando hacia atrás sin ira, ¿qué ves en tu vida? Pues mira, ¿La vida que querías? Bueno, no lo sé, porque no lo sabes. Nunca he querido nada en realidad. Me ha salido todo por casualidad, por azar. Lo único que me duele ahora es no haber hecho lo que por escrúpulos no hice. Ahora lo siento mucho. Pero en fin, ya está hecho. Sin más clarificaciones. Sin más clarificaciones. ¿Querrías añadir algo más? Porque ya estamos en los últimos segundos. Pues nada, que estoy muy contento de estar en mi país. Que mi país es mucho mejor de lo que los españoles creen. Que viviendo en el extranjero muchos años... Es como se da uno cuenta. Te das cuenta de que, primero, los españoles tenemos unas cualidades humanas formidables. Que cuando montamos en ira nos destruimos. Tampoco hemos hecho 2 guerras mundiales como los otros. Y luego la entrada para liberarlos, que mataron a 100.000, que esto no lo han dicho. Pero nosotros siempre exageramos nuestros efectos. Ahora mismo cuando leo los del 98, pues digo, ay, qué exagerados eran. Pues no había para tanto. El otro día que fui a ver a doña Rosita la soltera, en el programa de mano había una cosa de García Lorca que decía, la vida de una solterona, que en España es mucho...
Las solteronas son iguales en todas partes, hay agradables y hay antipáticas, pero no por ser española una mujer tiene que ser y quedarse soltera. Conozco a 50.000 mujeres que se han quedado solteras y viven muy tranquilamente y viven muy bien. O sea que creo que los españoles lo que tenemos que hacer es no ser tan rigurosos contra nosotros mismos, porque tenemos grandes cualidades y el país es fantástico. Roda el Món y torna al Born. Torna al Born, que es lo que faré. Volverá al Born, volverá a su España, Ángel Zúñiga, que después de tantos años de exilio voluntario y profesional, se ha dado cuenta de que España es diferente. diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo.